Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belén y Martín, estamos en Copacabana, Bolivia. Hace ya 15 días, llegamos acá el 7 de diciembre, el mismo día que metieron preso al expresidente de Perú. Nosotros llegamos hasta acá muy decididos a seguir ruta hacia el norte, a cruzar a Perú. Pero bueno, pasaron 15 días porque estamos esperando a ver qué pasa con la situación de las manifestaciones y protestas sociales. Hubo mucha violencia, así que eso fue algo que nos hizo repensar un poco nuestros planes y tomamos una decisión, pero todavía no se las vamos a contar. Sumado a eso, la primera semana que estuvimos acá llovió todos los días, así que no podíamos salir a recorrer la Isla del Sol y distintos lugares acá en Copacabana. La segunda semana jugó Argentina sus últimos 3 partidos. Salimos campeones del mundo, así que estamos muy contentos. Pero bueno, fue un poco todo lo que hizo que estemos 15 días en este lugar que es un paraíso igual. No nos podemos quejar, a orillas del lago Titicaca, súper tranquilos. La verdad que fue como una parada obligatoria, pero que nos sirvió para descansar, organizarnos, pensar. Y salir con más fuerza. Así que hoy vamos a salir a recorrer un poco acá en Copacabana y los alrededores. A ese cerro que está ahí al final es al que estamos yendo. Como se imaginarán, estamos a casi 4.000 metros, así que cuesta mucho subir. Pero vamos a ir porque es un cerro muy importante para la cultura chiripa. Llegamos al ingreso al observatorio astronómico, está en el cerro Quesanani. ¿Cómo venís con la subida? Vamos bien, despacito. Nos queda igual todavía subir un poquito más por el cerro. ¿Cómo cuesta subir en altura? Todavía no nos acostumbramos. Al observatorio también se lo conoce como Horca del Inca. Ahora les vamos a contar por qué. Todavía no llegamos a la cima, pero miren las vistas que ya empezamos a tener de todo Copacabana. El que está ahí detrás es el Cerro Calvario que nos subimos en el video anterior. Miren qué hermosura de lugar. Muy lindo. El lago parece un mar. Es increíble cómo en el horizonte no se llega a ver por momentos pedazos de tierra y parece infinito. Este lago tiene más de 100 kilómetros de largo, es por eso que no se ve tierra del otro lado, es impresionante. Hemos abonado ya el ingreso, 10 bolivianos, $1.50 más o menos por persona. Y ahora nos queda subir todo ya por el cerro Hasta la cima. hasta la cima. Llegamos finalmente a la Horca del Inca. En realidad no es una horca, esta construcción es una construcción preincaica. Se cree que data más o menos del 1700 a.C., de la cultura chiripa que habitaba en la zona. Y en realidad es un observatorio astronómico. Acá, tanto en el solsticio de invierno como en el de verano, al igual que otras culturas indígenas, podían determinar los eclipses que iba a haber, cómo les iba a ir en la cosecha y demás. Pero cuando llegaron los españoles no sabían qué era y supusieron que era una horca, porque sí, puede parecer una horca,
pero bueno, no, nada que ver, no es una orca, es un observatorio, y nos contó el señor que nos atendió en la entrada que acá se hacían casamientos justo debajo del observatorio, porque una de las piedras es el hombre y la otra es la mujer. Lamentablemente dentro de las rocas hay muchos grafitis y pinturas, pero bueno, el lugar es la verdad que muy muy lindo. Y miren las vistas espectaculares de toda la ciudad de Copacabana, el Cerro Calvario y el lago Titicaca que hay de acá. Seguimos un poquito más que la Horca del Inca, estamos tratando de llegar a la cima del cerro, que nos dijeron que de arriba se tienen muy lindas vistas, así que vamos a ver qué tal. Llegamos a la cima de este cerro, estamos casi a la misma altura que el Cerro Calvario. Espectacular la vista, la verdad. Muy muy linda. ¿Qué te pareció la vista? Muy buena vista desde acá arriba, se ve toda la ciudad de Copacabana, se ve a lo lejos la Isla del Sol, que también nos contó el señor que nos vendió la entrada, que antiguamente los incas hacían señas desde este punto a la Isla del Sol con espejos o con humo. Para comunicarse. Claro, las famosas señales de humo las hacían de acá hasta la Isla del Sol. Y la Isla del Sol es esa isla gigante que está atrás del Cerro Calvario y que probablemente vayamos a visitar, ¿no? Yo creo que sí, es un imperdible de Copacabana y tal vez mañana tenemos que pasar a preguntar por los botes que van hasta la isla. Y hoy por la tarde vamos a ir hasta ahí, o sea, vamos a dar toda la vuelta por acá, que hay islas flotantes y en un ratito se las vamos a mostrar mejor. Hemos bajado, qué fácil que es bajar y lo que cuesta subir más en altura. Casi que bajando ni te das cuenta del oxígeno en el aire. Bajás como nada y en 2 segundos ya estábamos acá abajo. Ahora vamos a ir hasta el centro, vamos a bajar por otro lado y vamos a ir a almorzar algo porque es casi la 1 de la tarde y estamos muertos de hambre, ¿no? Sí, además tenemos que hacer algunas compras, así que vamos a aprovechar a pasar por el mercado. Esta que tenemos acá es la Basílica de Copacabana. Volvimos a Blanquita, vinimos a traer la bolsa de mercadería y aprovechamos para traerla más cerca del centro, porque estamos parando como a 1 kilómetro del centro y nos quedaba un poco lejos. La idea ahora es ir hasta las islas flotantes de Copacabana. Almorzamos un plato de sopa de fideos y de segundo plato era un revuelto de carne que tenía carne picada con cebolla salteada y arroz y papa. Estaba rico, picante, pero muy rico. A este restaurante estamos yendo bastante seguido porque sale 10 bolivianos el almuerzo, que es la sopa, el segundo plato y el refresco. $1.50 más o menos por plato y es muy económico. Todos los días comemos variado porque todos los días hay un plato distinto. Así que cuando no llueve y está lindo, estamos yendo a comer ahí. Ahora ya preparamos el mate, recargamos agua y nos vamos a ir hasta las islas flotantes del Titicaca, que están acá cerquita de Copacabana. No son las islas flotantes de los Uros, que esas están en Perú y se van desde Puno. Estas están acá muy cerquita de Copacabana, unos 6 kilómetros más o menos, pero vamos a ir en barquito.
No sé cuán chequeado está esta situación, pero me voy a subir. ¿Y cómo lo ves? No sé, todavía no salimos, ya en teoría deben salir. Llegamos a las islas flotantes, hay 3, nosotros paramos en una. Acá arriba de la isla hay un restaurante donde sirven trucha. Podés elegir la trucha que querés comer del criadero. Nosotros hoy ya almorzamos, así que no vamos a comer trucha. Vos igual trucha no ibas a comer. No como pescado, pero bueno, para el resto de la gente que come pescado puede venir a la isla a comer trucha. Las islas, como el nombre lo indica, son flotantes, así que estamos así que nos movemos para un lado y para el otro. Se puede subir, creo, a la piedra que está atrás mío. Y si no, vamos a ir hasta la parte del continente a recorrer un poquito. Es impresionante, amigos, lo transparente que es el lago Titicaca. Miren cómo se ve todo el fondo. Llegamos a la cima de la roca y miren las vistas que tenemos de todo el lago Titicaca, de las islas flotantes. Es espectacular, la verdad. Salimos de la isla flotante, queremos ir hasta una bahía que está acá muy cerquita. Nos queda más o menos media hora. Esta es otra de las islas, dice Isla Flotante Titi, y dice que el plato sale 25 bolivianos, está de oferta. Llegamos a Playa Blanca y miren lo que es esta playa, amigos. Agua totalmente transparente. Le faltarían un par de grados más y es el Caribe. Creo que muy pocas veces vimos agua tan cristalina como esta. Pero bueno, está fresquito para meterse. Y la temperatura media del agua del lago es de unos 11-12 grados, así que está fresquita. Y nos cobraron 2 bolivianos el acceso acá.
¿Cómo va ese viaje, Belu? Este va un poquito más inclinado, el bote se mueve para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Pero va bien. Vamos bien, vamos bien. Son 20 minutos nada más de Copacabana a las islas. Pero qué lujo navegar el Titicaca, Belu. Hemos vuelto de la navegación, la verdad que estuvo muy linda, pero ¿cómo se movió la vuelta? A la vuelta fue tremendo, el barco iba así derecho y de pronto para el costado. Pero demasiado, les podemos asegurar que se movió mucho, a la ida no se había movido. Pero nada, fue una experiencia hermosa poder navegar el lago Titicaca. Creo que lo podemos tachar de la lista de cosas que hacer, ¿no? Navegar el lago Titicaca. Así es, la navegación salió 20 bolivianos por persona, que es casi $3. Barato, la verdad, por ser una navegación ida y vuelta. Lo que no nos gustó mucho es que te llevaban a conocer las islas flotantes y te dejan solo 1 hora, que nos pareció poco. Es como que está orientado a que vayas a comer ahí a la isla, que está bien, 1 hora para comer te alcanza. Pero habíamos ido a la Playita Blanca, que estaba espectacular, nos hubiéramos quedado tomando unos mates ahí y nada, te tenías que volver porque el barco salía. Así que eso hubiera estado bueno poder quedarnos un ratito más, pero igual estuvo bueno, valió la pena hacerlo. Sí, muy lindo. El agua del lago Titicaca es muy transparente, es muy cristalina. Durante toda la navegación se veía bien cristalina, pero se ve que es profundo en el medio. Tiene más de 200 metros de profundidad en algunas zonas, así que nada, y el agua es fría. O sea, hay partes que está linda, pero hay corrientes frías. Así que nada, no es para meterse todo el día. El otro día nos metimos, pero porque salió campeón Argentina. Y habíamos prometido que nos íbamos a meter. Y como entramos, salimos. Congelada el agua estaba. Y eso que ese día justo no había ni una nube, estaba dando el rayo del sol al agua, pero bueno, estaba fresca. El mate que habíamos preparado no lo tomamos en la isla porque no nos dio el tiempo, así que lo vamos a tomar a orillas del lago Titicaca, pero desde Copacabana. Estamos cocinando unas milanesas, hoy compramos unas pechugas de pollo, así que Martu se puso la 10, ya hizo las papas, ahora está haciendo las milanesas y vamos a cenar en un ratito, no muy tarde porque hoy cuando bajamos de la embarcación que nos trajo de las islas flotantes, fuimos hasta el centro y ya reservamos el ticket para mañana ir a la Isla del Sol. Sacamos el ticket para las 9, así que mañana tenemos que estar 8:30 en la agencia donde reservamos. Y bueno, en el próximo video les vamos a mostrar la Isla del Sol. Vamos a ver cómo la recorremos, todavía no definimos bien cómo vamos a hacer, pero tenemos el ticket, que es lo importante. Y como les contábamos hoy al principio del video, hace 15 días que estamos acá en Copacabana, estuvimos esperando un poco a que mejore la situación en Perú. Hasta el momento no ha mejorado, no al menos de la forma en que nosotros queríamos que estuviera para poder recorrerlo, porque es un país que tiene muchísimo para conocer y con los cortes de ruta es mucho más complicado y estamos seguros que no lo hubiéramos disfrutado como si las vías estuvieran libres. Así que tomamos la decisión de por el momento no ir a Perú, no es un país que se pueda saltear, así que tenemos que cruzarlo, pero no ahora, vamos a esperar a que todo calme de verdad. Y tenemos dos opciones, o continuar por el lado verde de Bolivia, que no es la mejor época porque es época de lluvias, o cruzar a Chile, país al que todavía no hemos entrado con Blanquita, sí hemos estado antes de emprender este viaje. Así que bueno, ya en estos días van a ver qué es lo que decidimos, para dónde agarramos ruta, pero bueno, para eso van a tener que esperar un poquito.
Y para hacer las milanesas cortamos la pechuga que compramos en filetes. Y para empanarlo hicimos una mezcla con polenta, pan rallado y semillas. Así que vamos a armar las milanesas. Ahí que tenés el huevo. Acá tengo el huevo batido, que le puse un poquito de curry y ají molido. Así que con esto vamos a armar las milanesas. Primero pasamos por el huevo. Ahora vamos a rebozarlo. Le volvemos a poner un poquito más de huevo. Con todo. Y así queda un poquito más gruesita. Le volvemos a poner este pan rallado premium. Y listo, así vamos a hacer con todas las milanesas. Miren qué buena pinta tiene esto. Papas quedaron pocas porque las comimos todas mientras se hacían las milanesas. Y sí, porque tardamos en hacer todo, así que bueno, las papas murió la mitad. Eso que se escucha atrás es el lago. La verdad es espectacular este lugar. Y como les dijo Belu, en esta crisis que tuvimos medio por no poder cruzar a Perú, encontramos la oportunidad que va a ser conocer un lugar que no íbamos a conocer y esperar a que esté todo mejor en el país vecino de Perú para poder disfrutarlo y recorrerlo como se merece porque es impresionante. Así que bueno amigos, nosotros vamos a comer esto que está espectacular. En el próximo video les vamos a mostrar la Isla del Sol. Así que no olviden suscribirse al canal que es gratis, nos ayuda un montón. Déjennos un like y un comentario que eso hace que YouTube muestre más nuestros videos. Y nos vemos en el próximo capítulo de Caminando el Mundo con más aventuras por Bolivia.